Hola a todos amigos de Spanish Boost y bienvenidos a un nuevo e inesperado video en la cocina con Gaby, que vamos a hacer una torta. Vamos a hacer un bizcochuelo, ¿no? Una torta. Una torta de manzanas. Vamos a acercarlo a la cámara. Muestro una manzana entera. Tira un poco de líquido. Gaby, sí, porque salió la saliva. Necesitaba mostrar las manzanas. Tira todo el líquido. Bueno, Estas son manzanas. ¿querés acercar a la cámara? Manzanas. Tenés que tapar la cara para que haga foco. Manzana. Eso, una manzana. Bueno, y estas son manzanas cortadas. ¿Y qué hiciste que estabas preparando estas manzanas? Las corté, las pelé. Las corté chiquititas y le puse azúcar, entonces larga un almíbar. Se hace como un dulce. Claro, el almíbar es eso que tiré yo sin querer. Que ahí lo voy a limpiar. No sé si se ve, esperamos que sí. Se llama macerar. Uno las deja un ratito con azúcar y se ponen como más blanditas para la torta. Claro, se preparan. Entonces preparaste las manzanas cortadas y peladas, o sea, sin cáscara, para macerar. Sí. ¿Con azúcar y agua o solo azúcar? Solo azúcar, pero tiene como agua, pero es de la misma manzana. Al estar unas horas con el azúcar, larga un almíbar. Es como, no sé si se llega a ver. Es como un jarabe, ¿no? Como un sirup de manzana. De manzana que se hace con azúcar y la fruta. Ok, perfecto. Bueno, generalmente yo cuando hago el bizcochuelo o la torta de manzana, las corto bien finito y no hago este paso. Simplemente las mezclo con todo. Que también funciona. Pero si uno quiere que queden como más suavecitas, este paso las deja muy ricas. Yo no sabía, así que aprendiendo. Bueno, ¿qué tenés en las manos? Acá tengo un bowl de vidrio. Bowl de vidrio para batir. Acá vamos a hacer el batido de la mezcla para hacer el bizcochuelo. Acá tenemos que agregarle primero harina. Ok, primero entonces hacemos la mezcla de la masa. Sí, vamos a buscar harina leudante. Sí. ¿Qué más necesitamos? Vainillín. Vainillín, o sea, la esencia de vainilla. Sacamos nuestro vainillín gigante. ¿Qué más necesitamos? ¿Una leche de avena? Una leche de avena me gustaría, sí. La tengo afuera. Ok, voy a ir a buscarla. Está afuera. En Buenos Aires hace tanto frío ahora, estamos en junio. En junio 8. ¿Te tengo que tapar la cara? Junio 8. Y hace tanto frío que esta leche que estaba afuera parece que la saqué de la heladera. Está muy fría. Está helada. Así que bueno, leche, harina leudante, esencia de vainilla, azúcar. Y las manzanas listas. Una creo espátula. Que ¿Aceite lleva? ¿Vos le pones aceite? Yo le pongo. Busquemos aceite. Y un batidor. Batidor y espátula. Buscamos el aceite. Aceite de girasol. Y creo que ya podemos empezar. Ya podemos empezar, sí. Bueno, entonces voy a enfocar más el bowl, así se ve. Si querés vos procedé y yo te filmo. ¿Qué hago primero? Los líquidos y después pongo la... ¿Vos haces líquidos antes que... ¿Vos metés todo junto? No, ¿Sí, yo hago primero secos. Bueno, decime, ¿querés hacerlo vos? Que te salen muy bien los bizcochuelos. Ah, bueno, está bien, pero ayúdame filmando. Yo filmo. Bueno, hicimos un cambio porque mamá confía más en mí.
¿Debería atarme el pelo así no le cae pelo? Sí, creo que sí. Fue a buscar Cami su cinta para atar el pelo. No, un broche. Broche para levantar su pelo. Para sacar el pelo de mi cara, porque si no puede caer en la comida. Y es importante. Mami, vos no haces esto normalmente. Yo no me ato el pelo y siempre cae algún pelo. Hay que prepararse. ¿Tenemos delantal a mano? Voy a buscarlo si quieres. Si quieres, está hablando en otro acento. Bueno, ahora que tengo el pelo atado, voy a... Ah, y el delantal era lo otro que necesitaba para no ensuciar mi ropa. Voy a empezar con la receta. A mí me gusta empezar con los secos antes que los líquidos. Así que voy a tirar sin saber exactamente la cantidad. Necesitamos empezar a medir porque nos están pidiendo un libro de cocina. Así que próximamente debería empezar a usar la balanza. No está ahí, ¿no? Hoy la balanza no está en casa. Mi hermano se llevó uno de estos delantales y la balanza para pesar la comida porque se fue a hacer pizza con sus amigos. Así que bueno, no tenemos balanza. Así que va a ser otra receta en donde no van a tener la información correcta o precisa. Bueno, yo tiro harina leudante hasta que mi cuerpo siente que es la cantidad correcta. Acá tengo azúcar blanca y tengo una tijera que no tiene filo. Ok, ahí pude cortarle un pedacito de plástico. Y acá también dejo que mi cuerpo decida las cantidades. Eso parece una buena cantidad. Me parece que fue mucha cantidad. No, pero tiene... Bueno, no, está bien, está bien. Yo confío en mi instinto. Bueno, entonces primero tengo los secos, que es simplemente azúcar y harina leudante, la harina que tiene bicarbonato y crece. Y con el batidor mezclo los ingredientes secos. Así después quedan bien mezclados y la masa queda homogénea, ¿no? ¿La masa o la mezcla? Es una mezcla, no es una masa. Sí, es una mezcla. Vinagre falta. Sí, el vinagre está abajo. No, acá, donde están los tuppers. Sí. Tenemos un vinagre grande. No sé por qué tienen tanta cantidad de vinagre, pero bueno, ese es otro líquido que también necesitamos. Es que nosotros compramos todo al por mayor. Claro, yo también con Martín compramos todo en cantidad porque así se puede ahorrar. Bueno, ahora esta la abrí y la voy a volver a cerrar para poder sacudir y que quede todo bien, porque las leches vegetales muchas veces se empiezan como a dividir, una parte más líquida, una parte más sólida, entonces queremos agitar, incluso dice, agite antes de consumir, hay que mezclarlo bien. Bueno, la mezcla de bizcochuelo es más bien líquida, así que podemos tirar sin tener tanto miedo. Bastante leche de avena, un poquitín de esencia de vainilla. Voy a usar la tapa para medir. Una tapita. Está muy bien. Algo había que medir, al menos una cosa. Aceite también a ojo, no sé. Necesita tener un poco como de grasitud, ¿no? El bizcochuelo, si no le agregamos algún aceite, manteca, margarina, mantequilla de maní o de algo, le falta ese poquito de grasa, ¿no? Claro, como si no queda muy seca. Muy seco. Le da como humedad. Humedad, exacto, eso es lo que le agrega. Y también, antes de empezar a mezclar, que ya estaba olvidándome, un buen chorro de vinagre. Esto es un chorro.
El vinagre, no sé de dónde sacó este dato mi mamá. Ay, se mueve. Mi mamá como camarógrafa está teniendo problemas. No sé de dónde sacó el dato mi mamá, pero teóricamente el vinagre ayuda, no sé si es por la mezcla química con el bicarbonato, pero ayuda a que eleve más. Y las tortas veganas a veces no elevan lo suficiente porque no tiene huevo y la clara del huevo es lo que suele ayudar a que quede esponjoso. Y esto, bueno, es un truco vegano para probar. Si no son veganos, usan un huevo y listo, pero si quieren hacerlo vegano o si no tienen huevos, vinagre. Esto le falta líquido, así que le voy a agregar un poco más de leche. Ya puedo sentir, estoy más acostumbrada a hacer la masa de galletitas y la masa de galletitas es una masa, es espeso. Esto tiene que ser un poco más líquido. Líquido, exacto. Como cremoso, ¿no? Sí. Como una pasta tiene que ser, un poco rozando la consistencia líquida, pero no exacto. Acá todavía tengo que integrar toda esta harina seca, así que ya vamos a ir viendo si necesito más líquido o no. Por eso yo prefiero ponerle sin arriesgarme y después agregarle líquido a medida que voy mezclando. Tampoco uso batidor y tengo toda la mezcla adentro. Me gusta usar un básico y simple tenedor. Pero bueno, estoy experimentando acá. Pero bueno. Y después obviamente le tenemos que agregar estas. Pero primero quiero asegurarme de tener la consistencia correcta de la mezcla de bizcochuelo. Mami, vos esta consistencia generalmente la haces más líquida, ¿no? Quiero corroborar si está grabando. No veo los números. Sí, está grabando, Rick. Ah. Yo digo, ¿por qué mi mamá está en silencio absoluto? Es porque está muy concentrada y no estaba segura si estaba la cámara filmando, ¿no, ma? Claro, yo no veía los números correr y digo, estamos perdiendo el video. Todos estos pasos han sido... Bueno, muchas veces nos pasa que estamos filmando y no filma y es muy frustrante, pero bueno, es la vida de una persona con un canal de YouTube, ¿no? Puede pasar y ha pasado, por eso me estaba poniendo nerviosa. Mi mamá se pone nerviosa y entra en silencio absoluto y yo no sé lo que está pasando. Bueno, creo que ahí está perfecto. Es este espesor es el que me gusta a mí. Te preguntaba, mamá, vos cuando haces bizcochuelo, ¿haces que sea así de espeso o más líquido? Yo creo que es ese espesor, pero a veces me falla. Sí, porque a mi mamá últimamente los bizcochuelos le salen crudos. No están cocinados perfectamente. También está teniendo problemas para filmar, así que bueno. Hay que poner en los comentarios, Gabriela, vos podés. Yo me llevo por lo general bien con las cámaras, pero creo que es el trípode que se mueve cada vez que... ¿Querés mostrar en el espejo? ¿Querés ir a filmarte al espejo y mostrar? Es un trípode nuevo. Entonces cada vez que muevo la cámara, a ver, voy a mostrar acá. A ver si se ve el trípode. Este es el trípode nuevo que compraron. Entonces yo lo agarro y se mueve. Ya me voy a acostumbrar. Pero bueno, volvamos con la cocinera. Acá estoy. Bueno, ¡ay, se mueve! ¿Pudiste explicar bien lo que está pasando con la cámara? Creo que van a entender cuando digo se mueve. Ahora tienen contexto. Bueno, ahora vamos a tirarle la manzana con todo ese almíbar.
Voy a tener que... La espátula. Ah, La había una espátula, espátula. muestra. Yo ya le había preparado la espátula. Mi mamá es una mujer muy detallista, muy organizada. Ella siempre tiene todo preparado. Yo no. Igual, a ver, yo soy mucho menos organizada que vos, pero no soy tan desorganizada. ¿Quién es el rey de la desorganización? Martín. Y se ríe mi mamá, pero es verdad. Lo está diciendo, Lo saben. Lo está diciendo en cámara. Pero lo saben, los Spanish Boosters saben que Martín no es muy organizado. Bueno, ahora esto tenía líquido y no lo calculé, así que creo que se va a arruinar mi consistencia. O le tenés que poner un poquito más de harina. Sí, obviamente cuando la consistencia no está como querés, siempre podés arreglarlo todo con poner más harina o más líquido. Siempre hay una forma de solucionarlo. En bizcochuelo, galletitas, esta clase de masas, siento que el más complicado es el pan. Después, cuando ya hiciste la masa del pan, si está muy húmeda, integrar harina no es muy divertido. Bueno, vamos a agregarle un poco de harina porque no calculé que esto tenía líquido. Así que bueno, vamos a tratar de volver a la consistencia anterior. Espero que no se hagan grumos. ¿Qué es un grumo, Ma? Un grumo es pelotitas en la pasta que está haciendo Cami. Sí, Bolas, a ver si ¿no? como si- bolitas de harina. harina. A ver, creo que no se están haciendo, pero se vería como bolitas. Se ve similar a la manzana, pero no sería la manzana. Serían como bolitas redondas. Así que un grumo es cuando se te queda el pedazo de harina envuelto en la mezcla y no se mezcla bien y no queda homogéneo. Pero me parece que no se hicieron grumos, así que Están ocultos por las manzanas. Yo también puede ser eso. Pero pasan como que los ignoramos, pero quizás no, espero que no. ¿Qué opinas de esta consistencia? Está bastante líquida ahora. Creo que le falta un poquito más de harina. Todavía más harina, sí. Bueno, si esta receta los confundía o si estaban siguiendo el paso a paso, perdón. Los va a confundir más. Bueno, igual mejor integrar de a poco la harina justamente para evitar los grumos, ¿no? Ir de a secciones. Yo me pregunto, ¿qué pensará si nos viera un chef profesional, no? Le daría como nervios. Probablemente no podría mirar este programa. Bueno, pero no somos chef profesional. No, somos una madre e hija que les gusta cocinar y no tienen ganas de aprender. Y lo dan todo. Prueban Claro. siempre de hacer bizcochuelos Crudos. crudos. Bueno, ahora sí creo que es la consistencia perfecta. Ahí. ¿Qué opinas, Ma? Sí, creo que está. Igual no te guíes por mí, porque últimamente mis bizcochuelos veganos salen crudos. Esperemos que este no. Voy a buscar el molde y continuamos. Ahora tengo el molde para hacer el bizcochuelo, que este molde se desmolda para cuando sacás el bizcochuelo. Se desmolda. Ay, no puedo, A moldear. no lo puedo volver a poner. ¿Quieres que lo haga yo? Está muy duro. Voy yo. A ver, es un caos esta receta. Ahí está. Ah, no. Ahí está. Bueno, gracias, madre, por ayudarme. Entonces, tengo el molde y acá tengo un poco de margarina vegetal.
Esto a veces lo hacemos con aceite, pero para mí el resultado no es el mismo. Esto hace que la masa, el bizcochuelo, quede mejor en los bordes. Entonces vamos a básicamente frotar, ¿no? la margarina por el piso y los costados. Esto se llama enmantecar. Enmantecar. O sería enmargarinar. Claro, no es manteca, es Margarina, pero nadie dice enmargarinar. Todo el mundo dice vamos a enmantecar. Claro, y esta es como una alternativa de manteca vegana, pero es muy diferente a la manteca. Yo me acuerdo que yo cuando no era vegana, literalmente me gustaba comer pedazos de manteca. Y estos no me dan ganas de comer un pedazo de margarina, es un poco... El olor no es... Todo huele feo, excepto para esto. Si no, yo nunca uso margarina, no me gusta. Igual, desde que me volví vegana, vos, mami... Deje de comprar manteca. Claro, ya no usan tanta manteca. Yo me acuerdo que cuando era chica, la manteca estaba presente. Me acuerdo, algo típico que se come en Argentina son las tostadas con manteca y después azúcar. O sea, es una bomba a tu salud. A tus arterias. Pero es muy rico. Es rico, sí. Es rico. Y con margarina nos quedaría. No, la margarina no es sabrosa. La manteca es muy sabrosa y cuando uno lo pone en la tostada que está calentita, como que se derrite. Claro, sí. Eso sería un sabor que extraño, como el pan con manteca es muy rico. Era muy rico. Bueno, ya está la margarina. Enmargariné el molde y ahora lo que hay que hacer es enharinar. Harina y estoy enharinando. Uy, le puse un montón de harina. Bueno, y después golpeás y esparcís toda la harina por donde está la margarina, arriba, para que no se pegue esto. Esto es muy pegajoso. Entonces queremos evitar que quede todo pegado. Así que bueno, le vamos... Perdón que no pueden ver, pero no lo puedo hacer. Si lo hago al revés. A ver, vamos a mirar de acá cómo la harina se va pegando en la margarina. Claro. Y eso va a evitar que el bizcochuelo se pegue. Claro, y así queda más rico, que si lo haces con aceite queda un poco raro, a veces hasta se quema. Sí. Como que se frita un poco. Y no es la idea. Así que bueno, voy a tirar un poco de la harina que sobró. La tiro en la canilla. Camina derrochando la harina. Perdón. Nosotros no derrochamos mucho. Un poquito de harina. Es poquito. Bueno, ahora sí hay que vertir o verter. Verter. No es vertir. ¿Vertir? No sabemos. Bueno. Perdón. Es poner la masa del bizcochuelo en el molde. Sí. Si querés... Ah, no, estoy bien. A ver, giro para que se vea mejor. Dale. ¿Podés o necesitas ayuda? Quizás... No, creo que estoy bien. Voy a usar la espátula. Quedaron pedazos de manzana acá adentro. Voy a usar la espátula para poder agarrar bien todo. Esto es lo mejor. Así no desperdiciamos, como desperdicié recién, todo lo que queda en el bowl de vidrio, ¿no? Sí. Con la espátula no se desperdicia nada. La espátula agarra todo. Se me cansa el brazo. Sí, el bowl es pesado. El bowl de vidrio pesa más, así que... El bowl está vacío y ahora está la tortera llena.
Claro, el molde de bizcochuelo le podemos decir tortera. Bueno, creo que estamos, ¿no? ¿Lo golpeo un poco? Sí, para que se empareje. Porque, por ejemplo, veo que en una zona no llegó bien. Creo que ahí está bien. Bueno, y ahora hay que dejarlo en el horno a temperatura alta, ¿no? Como No, baja. 200. ¡Ah, no! Baja. Esos galletitas, bizcochuelos, temperatura baja, como a 150. Es a mínimo, horno mínimo, 1 hora. Horno a mínimo, 1 hora, a veces un poco más, depende del bizcochuelo. Lo que podemos hacer es abrir un poco el horno, chequear con un cuchillo si está cocinado, pero no hay que abrir la puerta del horno, porque si no se aplasta todo. Así que bueno, a poner en el horno y a esperar. Bueno. Ya pasó más de 1 hora, ¿no? Sí, ya pasó más de 1 hora, así que el bizcochuelo está. Vamos a sacarlo del horno. Dale, vamos a sacarlo. Mi mamá saca el bizcochuelo del horno y lo vas a apoyar acá. Sí. Ok. Veo que tenemos listo también para tomar mate, ¿no? Está un poco raro el plano, hay que agacharse. A ver, vamos a sacar la pava que acá calenté el agua y la puse en el termo. Claro, acá tenemos el termo que trajimos de regalo, ¿no? Con Fausto. Tiene el agua caliente, el mate ya con la yerba. Y ahora hay que desmoldar esto, ¿no? Ahora vamos a hacer la magia. Esto está caliente, entonces lo tengo que agarrar con un repasador. Ok, bueno, y ahora queda pasarlo a una superficie de madera, ¿no? Sí. Para cortarlo y después merendar. Sí, vamos a merendar. Torta de manzana. Mirá qué tierna la foto que tiene mi mamá de fondo en su celular. Era mi cumpleaños. Estoy esperando que mi mamá traiga La madera. La pasamos. Ok, este bizcochuelo se ve cocinado. Siempre tenemos miedo de que esté crudo. Pero se ve bastante bien. Creo que la magia la hizo Cami. No sé. Pruebo de cortar una porción a ver cómo quedó. Dale, probemos de cortar. Esa es una porción de bizcochuelo. Está muy caliente todavía. Sale humo. Está muy caliente, ¿eh? Tiene pinta, parece cocinado. ¿Acercar el lente? Sí, creo que está. Creo que esta vuelta salió muy bien. Bueno, El secreto entonces es que esté bien espesa la mezcla, me parece, ¿no? el secreto es que lo haga Cami. Ahora a tomar unos matecitos con nuestro bizcochuelo y a merendar, ¿no? Sí, vamos a merendar tomando mate y bizcochuelo de manzana. Que un dato, el bizcochuelo de manzana es mi favorito. Así que, a comer.